Bien, buenas tardes con todos. En esta tarde vamos a hablar con respecto al libro de Una sola raza, una sola sangre, el cual nos vamos a centrar en el capítulo 1 acerca del huerto de Darwin, donde se podrá examinar el fruto acerca de la evolución con respecto al racismo a través de los tiempos, cómo el racismo ha mostrado este horrible rostro, una consecuencia del pecado, de la caída. Pues también vamos a poder observar ejemplos que ocurrieron, que sucedieron, con respecto a cómo es que el hombre reemplaza la verdad bíblica con los pensamientos propios y personales de cada uno, y cómo el racismo, pues, hasta hoy en día se sigue viendo, y cómo está, pues, quizá unido a la teoría de la evolución. Voy a dar pase a mi compañero John para que pueda empezar con la lectura acerca de este tema. Ok, bien. Buenos días. Bueno, saludo a todos. Bueno, mi nombre es John Marcos, voy a iniciar la lectura. ¿Dónde está? Ok, acá está. Capítulo 1, Huerto de Darwin. Un momento. No sé qué pasa. Ok, dice. Se agachó en la esquina de su jaula, se protegió de la mejor manera posible de las multitudes, con su cabeza entre las rodillas y sus brazos, abrazando sus piernas con todas sus fuerzas. Las barreras de hierro que le rodeaban ofrecieron un cierto nivel de protección física del- de la turba que remolinaba a su alrededor, pero no le protegían de las miradas, de las risas, de los insultos que llovían sobre él día tras día. La multitud deseaba instigar alguna reacción por enojar, por arrojar monedas y piedras a su cuerpo. Sus infrecuentes contragolpes de ira solo los incitaron más. Estando miles de kilómetros de su hogar y los sepulcros de sus antepasados asesinados, él soñó con los días cuando libremente y con propósito se movía por su tierra natal. Anhelaba casar con sus parientes otra vez. Anhelaba la calurosa relación con su esposa e hijos. Por ahora, todo aquello que se quedó en el pasado. Su familia y tribu habían sido asesinadas en el nombre de la evolución. Y ahora se encogía en su jaula, un prisionero en el huerto de Darwin. El hombre llamado Ota. Okay. Ota Benga nació en 1881 en África Central, donde se crió fuerte y experimentado en los caminos del bosque. Él, teniendo una esposa y dos hijos, volvió de un día exitoso de cazar elefantes y vio que el campamento que llamaba casa había cesado de existir. Su esposa, hijos y amigos fueron asesinados, sus cuerpos mutilados en una campaña de terror por los brutos del gobierno belga en contra de los nativos evolucionariamente inferiores. Otra después fue capturado, llevado a una aldea y vendido como esclavo. Primero lo llevaron a los Estados Unidos, del Congo de Belga, por el nombrado explorador africano Samuel Werner, que lo había comprado en una subasta de esclavos. A menudo lo apodaron el niño, debido a su altura de 1,5 metros y su peso de 47 kilogramos. En realidad, él era un hijo, esposo y padre. Ota primeramente fue exhibido como un ejemplo de un salvaje en las alas de antropología en la Feria Mundial de San Luis en 1904. Junto con otros pigmeos, fue estudiado por científicos para aprender cómo las razas primitivas se comparaban con los caucásicos que tenían defectos del intelecto con respecto a exámenes de inteligencia y cómo respondían a tales cosas como el dolor. La revista Scientific American reportó en el 23 de julio de 1904. Son criaturas pequeñas, simiescas de tipo duende,
Viven en absoluto salvajismo y aunque exhiben cierta característica simiesca en sus cuerpos, poseen una mentalidad espabilada que parece hacerlos ver más inteligentes que los otros negros. La existencia de los pigmeos es de las más primitivas. No practican agricultura y no tienen animales domésticos. Viven en la caza y de poner trampas, ganándose la vida a duras penas, robando de los negros más grandes y estableciendo sus colonias pequeñas en las orillas de sus tribus. Aunque son tan inestables como el agua y se mueven a lo largo del bosque, parece que solo han conocido el metal por contacto con seres superiores. Fin del comentario. Ok, les faltó mencionar la investigación de 1902 por H. H. Johnston en el Smithsonian, que descubrió que los pigmeos eran un grupo muy talentoso. Johnson descubrió que en su ambiente natural eran expertos en el mimetismo y que eran físicamente ágiles, rápidos y ligeros. Eran cazadores excepcionales, con habilidades sociales y estructuras muy desarrolladas. Los pigmeos realmente tenían fuertes creencias monoteístas de Dios, aunque los extranjeros los vieron como primitivos. Investigación más reciente ha confirmado la religión de los pigmeos del bosque y Turi se basa en la creencia de Dios, se basa en la creencia que Dios posee la totalidad de fuerza vital, de la cual distribuye en parte a sus criaturas, un hecho por el cual los lleva a la existencia o los perfecciona. Según un dicho popular de los pigmeos, el que hizo la luz también hace la oscuridad. Cuando Verne también visitó a su rey africano, fue recibido con canciones y regalos, comidas y vinos de palma, tambores. Fue llevado en una hamaca, pero los darwinistas no tomaron nota de cualquiera de estas cosas. Tales observaciones no se alinearon con sus nociones preconcebidas de evolución o su opinión que los pigmeos eran seres inferiores o infrahumanos. Cuando los pigmeos estaban en el St. Louis, Estados Unidos, fueron recibidos con risa, miradas fijas, empujones y pinchazos. La gente se acercaba a tomarles fotos y después subían. Algunos llegaron para pelear con ellos. Werner había hecho un contrato de devolver a los pigmeos sanos y salvos a África. A menudo fue una lucha solo para protegerlos de no ser despedazados en las ferias. Repetidamente las multitudes se agitaban y se volvían violentas, empujando y agarrando en una manera frenética. Con cada ocasión, Ota y Bauta fueron rescatados con dificultad. Fue dicho de la exhibición que fue exhaustivamente científica en su demostración de las etapas de la evolución humana. Por lo tanto, requerían distinguir a los negros más oscuros de los blancos dominantes. La presencia de Ota como un miembro de cultura más baja conocida tenía el propósito de ser un constante gráfico con los caucásicos, que representaban la culminación más elevada de la humanidad. Mientras tanto, los antropólogos a cargo de la exposición siguieron su investigación de examinar y medir. En un caso, la cabeza del primitivo fue desunida del cuerpo y hervida para sacar el cráneo, puesto que creían que el tamaño del cráneo era un índice de inteligencia. Los científicos se asombraron cuando descubrieron que el cráneo primitivo era más grande que el del estadista Daniel Webster. Después de la feria, Werner llevó a Ota junto con otros pigmeos de regreso a África. Ota pronto se volvió a casar, pero su segunda esposa falleció debido a una mordida de una serpiente venenosa. Además, fue aislado de su propio pueblo debido a su asociación con la gente blanca. Estando de nuevo en su patria, Ota se encontraba completamente solo. Él volvió a los Estados Unidos con Verne, quien le dijo que lo regresaría a África en su próximo viaje, pero no fue así. Al volver a los Estados Unidos, Werner intentó vender sus animales a los zoológicos y vender las cajas de artefactos que había llevado a África.
de África. Además, Werner estaba pasando por problemas económicos y no tenía dinero para sostener a Ota. Cuando Werner presentó a Ota al doctor Hornady, el director de Brown's Zoological Gardens, le fue obvio que estaría de nuevo en exposición, pero en esta ocasión la exposición tuvo un toque más siniestro. En el 9 de septiembre de 1906, el titular de la revista New York Times expuso: Hombre de la selva comparte una jaula con los monos de Bronx Park. Aunque el doctor Hornady insistió que solamente ofreció una exposición intrigante para el público, la Times reportó que el Dr. Hornady aparentemente no veía una distinción entre una bestia salvaje y un pequeño hombre moreno, y por primera vez en cualquier zoológico norteamericano, un ser humano fue exhibido en una jaula. El 10 de septiembre, Times reportó: siempre hay una multitud frente de la jaula, la mayor parte del tiempo riéndose a carcajadas, y desde casi cada esquina del zoológico se alcanzaban a oír las preguntas: ¿dónde está el pigmeo? La respuesta fue: en la habitación de los monos. Bueno, ok. Voy a dar un comentario de esta lectura. Muy bien. Bueno, como acabamos de escuchar, según mi punto de vista, creo que de que Darwin haya creado o haya creado la teoría de la evolución, me parece que, bueno, él no la creó, claro, él solo la popularizó más. Me parece que él, bueno, me parece que fue un gran error porque simplemente distinguió a las razas dividió las razas, ¿no? O sea, y claramente eso fue ahora como estamos, tenemos claro que eso es una equivocada idea, ¿no? Eh, todos somos iguales ante los ojos de Dios, y solo el color de la piel no te debería distinguir de si es bueno o malo. Generalmente el racismo se ve en Estados Unidos bastante. Bueno, en zonas se ve. No todos son racistas, pero me parece una mala práctica eso. Y que exhiban también a un hombre en un zoológico, eso es bastante cruel, diría yo. Bueno, eso sería todo mi comentario. Gracias. Ok, doy paso a mi siguiente compañero. Hola, mi nombre es Andrés Alfonso Huancanamuche. Voy a continuar con la lectura. Bradford and Bloom, quienes intensivamente investigaron la vida de Ota para el libro Ota Benga, The Pygmy in the Zoo, Ota Benga, el pigmeo en el zoológico, notaron: las implicaciones de la exposición se hicieron claras por las preguntas de los visitantes. ¿Era hombre o mono? ¿Era algo en medio de ellos? ¿Ist das ein Mensch? Preguntó un espectador alemán. ¿Es esto un hombre? Nadie realmente confundió a los monos o loros con los seres humanos, pero al decir esto, casi logró hacer. ¿Era un hombre? ¿Era un mono? ¿Era una etapa olvidada de evolución? El doctor Hornady era fiel creyente en la teoría de Darwin. La New York Times, en el 11 de septiembre de 1906, reportó que él había concluido que existía una estrecha analogía del salvaje africano con los monos, y que él sostenía una opinión jerárquica de las razas.
La exposición fue muy exitosa. Times reportó el 16 de septiembre 40,000 visitantes llegaron al zoológico el domingo. Las multitudes fueron tan numerosas que se asignó un oficial de policía de guardia para Ota a tiempo completo, porque siempre estaba en peligro de ser agarrado, jalado, golpeado y despedazado por la turba. No todos aprobaron el frenesí. Un grupo de ministros morenos preocupados defendieron a Ota. La edición de 10 de septiembre de la revista Times citó lo que dijo el reverendo Gordon: nuestra raza está suficientemente deprimida sin exhibir a uno de nosotros con los monos. Sin embargo, el 12 de septiembre, Times respondió diciendo: el reverendo hermano de color debe ser avisado que la evolución ahora se enseña en los libros de texto en todas las escuelas y que no es más debatible que la tabla de multiplicación. El frenesí de los medios de comunicación finalmente provocó la liberación de Ota de la jaula. Pero el espectáculo continuó el 18 de septiembre. Times reportó: el domingo hubo 40,000 visitantes en el parque, casi todo hombre, mujer y niño. De esta multitud se dirigían a la habitación de monos para ver la atracción principal del parque, un hombre salvaje de África. Durante todo el día le persiguieron sobre el terreno, gritando y aclamando. Algunos le empujaron en las costillas, otros le hicieron tropezar y todos se rieron de él. Finalmente, Jordani mismo se cansó, o por la presión de los medios de comunicación o por el agotamiento que el espectáculo había creado. Ota fue liberado del zoológico. En los siguientes meses recibió atención en una serie de instituciones y de varios individuos comprensivos. En 1910 llegó a una comunidad de morenos en Lynchburg, Virginia, donde encontró compañerismo y atención. Llegó a ser un cristiano bautizado y su vocabulario en inglés mejoró rápidamente. Regularmente estaba interesado en los niños, protegiéndolos y enseñándolos a cazar. También aprendió a leer y ocasionalmente asistía a clases en el seminario Lynchburg. Después fue empleado como obrero en una fábrica de tabaco. Pero Ota se puso cada vez más deprimido, hostil, irracional y desamparado. Cuando la gente hablaba con él, se daban cuenta que tenía lágrimas en sus ojos. Cuando les contaba que quería volver a su hogar, concluyendo que nunca volvería a su tierra natal, en el 20 de marzo de 1916, Ota presionó una pistola a su pecho y envió una bala a su corazón. Las semillas de racismo. La teoría de evolución darwiniana afirma que los seres humanos cambiaron de moléculas a hombres a través de millones de años, con uno de nuestros estados de intermedios siendo el estado de los monos. Esta teoría, lógicamente, implica ciertas razas. Son más simiescas tipo mono que humana. Desde el momento en que se popularizó y se propagó la teoría de evolución, los científicos darwinianos han estado intentando formar líneas de continuidad que representan la evolución de humanidad con algunas razas, colocadas más cerca de los monos, mientras otras son colocadas más elevadas en la gama evolutiva. Estas líneas de continuidad se forman solamente por apariencias exteriores y aún se utilizan hoy para justificar racismos. Aunque la genética moderna ha claramente demostrado que las diferencias, aunque sean pocas, no van más allá de la piel, en la última página de su libro, The Descent of Man, el descenso del hombre, Carlos Darwin expresó la opinión que prefería ser descendencia de un mono que de un salvaje. Mientras describía a aquellos de piel oscura, a menudo utilizaba palabras como salvaje, inferior y degradado para describir indios americanos, pigmeos y casi todo grupo étnico cuya apariencia física y cultural diferían de las suyas. En su obra, los pigmeos se han comparado con organismos inferiores y fueron identificados como los habitantes inferiores integrados de las islas Andamán. Aunque el racismo no comenzó con el darwinismo, Darwin hizo más que cualquier otra persona para popularizarlo. Después de que Darwin demostró que todos los humanos descendieron de los monos,
naturalmente se concluía que algunas razas habían descendido más que otras, en su opinión. Algunas razas, particularmente las blancas, han dejado atrás a las demás, mientras otras razas, especialmente los pigmeos, casi no se habían madurado. El subtítulo del libro clásico de Darwin de 1859, El origen de las especies, fue La preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro trató de la evolución de los animales en general y su libro posteriormente, El descenso del hombre, aplicó su teoría a los humanos. Mientras las semillas del darwinismo siguieron su dispersión, en los 1900 se hacía la pregunta, ¿quién es humano y qué no lo es? Las respuestas comúnmente fueron influenciadas por las interpretaciones actuales del darwinismo. La opinión extensamente sostenida fue que los morenos, negros, evolucionaron de los gorilas fuertes, pero menos inteligentes. Los orientales evolucionaron del orangután y los blancos evolucionaron de los más inteligentes de los primates, los chimpancés. A lo largo del mundo, tales conclusiones fueron utilizadas para justificar racismo, opresión y genocidio. Sin embargo, por décadas se utilizará la evolución para justificar que los blancos de Europa podrían atacarse entre sí. Los frutos de la evolución darwiniana, desde el concepto nazi de superioridad racial, su uso para desarrollar su política gubernamental, son bienes documentados. Las obras de J. Bergman, In Perspective of Science and the Christian Faith, Perspectivas en Ciencia y la Fe Cristiana, junio 1992 y marzo 1993, solo son unos pocos ejemplos de grandes cantidades de materiales que muestran la conexión entre el pensamiento evolutivo y la matanza genocida de Hitler de seres humanos inocentes. Según lo que acabamos de ver en el libro Una sola raza, una sola sangre, mediante la teoría de la evolución, se están justificando y están comparando a las personas con la descendencia de los monos. Entonces, según algunas características, el ADN de los chimpancés o orangutanes definieron a ciertas razas, atrayendo según las características anteriores mencionadas. Así como el chimpancé podría ser un poco más hábil, decidieron enfocar a las personas blancas y asociándolas que descendían de ellos para decir que tenían una gran inteligencia o habilidad, y a las personas que no lo tenían y lo degradaban, como los africanos, utilizaban otro tipo de comparación, como otros monos, que no tenían según las características necesarias en la habilidad del pensamiento o habilidades. Según esta teoría fue utilizada para que ciertas personas fueran acatadas como personas inteligentes o con habilidades netas, según su origen. Pero en opinión propia, en estas características, según lo que hemos visto en el libro, yo no estoy de acuerdo. En lo que sí estoy de acuerdo es que enseñan un poco que ciertos animales tienen ciertas características o habilidades, pero no que se asocien directamente en la evolución. Bien. Soy el compañero Sergio Sebastián. Buenas tardes. Y voy a continuar con la lectura. Bien. Jim Fletcher recuerda estas impresiones vividas cuando visitó el Museo del Holocausto en Washington, D.C., Estados Unidos. El vagón ferrocarril, en cuanto te des cuenta de lo que representa, te obliga a subir, aunque no de la misma manera que las personas que conmemoran fueron obligados a bordo hace tantas décadas. El extraño olor, el cual muchos visitantes dicen que debe ser el olor a muerte, no pueden quitarse restregándoselo. Y no se le debe quitar porque sirve de recordatorio a nuestros sentidos de una manera visceral de lo que sucede cuando los hombres dejan a Dios y las ideas malévolas no son redactadas. Cuando Adolfo Hitler buscó una solución final para los que llamaba el problema judío, el hecho era de que la existencia de los judíos solo tenía que recordar lo que abrazaron los científicos como en Ernest Haeckel
y los teológicos liberales, que un proceso sin propósito, conocido como evolución, había generado toda la complejidad de la vida, incluso la misma civilización. Los habían hecho a través de procedimientos despiadados, de que los fuertes eliminaron a los débiles. Cada vez más se enseñaba que la Biblia era un mito a la medida para que se dispersara la influencia de las ideas. La continuación del racismo en la tierra europea ha resultado en luchas amargas e inconmensurables matanzas entre aquellos de diferentes razas que ocupan el mismo territorio. El reciente conflicto étnico entre los serbios y croatas, la disolución de Checoslovaquia en República Checa y Eslovaquia son los únicos ejemplos. Sin embargo, el efecto del darwinismo en el racismo ciertamente no elimina a Europa. El fruto del huerto de Darwin se estaba, y aún así está, cosechando en la misma tierra natal de Australia, que fue involucrada en un intercambio horrendo de especímenes del eslabón perdido, impulsando por previas ideas evolutistas y racistas. Hay evidencia documentada que muestra que los restos que quizás 10.000 o más aborígenes australianos fueron enviados a museos británicos en un intento frenético de demostrar la creencia extendida que ellos eran el eslabón perdido. Los evolucionistas en Estados Unidos fueron fuertemente involucrados en esta industria florescente de coleccionar especímenes o especies de infrahumanos. El Instituto de Smithsonian en Washington guarda restos de más de 15.000 individuos. Algunos de los más renombrados en la ciencia británica, junto con conservadores de museos, fueron involucrados con este comercio de robar sepulcros a una medida de gran escala. Estos incluyen al anatomista señor Richard Connell, el antropólogo señor Arthur Kane y el mismo Carlos Darwin. Darwin escribió solicitando cráneos tasmanos cuando solo quedaban vivos 4 aborígenes de la isla, cuando la condición de que su solicitud no hiriera sus sentimientos. Incluso algunos museos no se interesaron solamente en los huesos, sino también en las pieles removidas recientemente. A veces los utilizaron para proporcionar intereses exposicionales, evolutivas, con los que rellenaban. Se ofrecía buenos precios por esos especímenes. Evidencia escrita muestra que muchos especímenes frescos fueron obtenidos simplemente salir a asesinar al pueblo aborigen en mi país. Coral Wild, alcalde de Borem, en Queensland, Australia, en su lecho de muerte, gráficamente describió en una carta cómo había matado y desmembrado miembros de sus tribus locales en 1865 para proporcionar un espécimen científico. Edward Ramsay, conservador del Museo Australiano de Sydney por 20 años desde 1974, fue especialmente involucrado. Publicó un librito para el museo que proporcionaba instrucciones no solo acerca de cómo robar sepulcros, sino también de cómo tapar heridas de bala en especímenes recientemente matados. Muchos coleccionistas independientes trabajaron bajo su dirección. Por ejemplo, 4 semanas después de Ramsay solicitando cráneos de negros Bungi, un científico joven,
y entusiasta le envió 2 de ellos anunciando: los 2 últimos de su tribu apenas habían sido fusilados. La semilla del huerto de Darwin se dispersaron incluso hasta Asia, donde se utilizó el pensamiento evolutivo para justificar sus actos de racismo y genocidio. Les habían dicho a los japoneses que eran la raza más altamente evolucionada de la Tierra para justificar la agresión expansionista de su nación. Después de todo, los europeos con sus brazos más largos y pechos peludos claramente eran más estrechamente relacionados con el mono, ¿no? Por supuesto, por supuesto, los occidentales tomaron represalias, a menudo retratando a los japoneses como salvajes, no civilizados, con el propósito de deshumanizar su naturaleza con armas de destrucción masiva. En Norteamérica se había utilizado el darwinismo para justificar la esclavitud en las colonias, tanto en la eliminación de tribus nativas salvajes que estorbaban la expansión europea hacia el oeste de todo el nombre del desierto manifiesto. Personas en varios continentes querían demostrar que su raza originó primero. Como resultado, los alemanes proganaron los fósiles neandertales de los británicos. Hicieron lo mismo con el hombre de Piltdown, etc. Actualmente, miembros del Ku Klux Klan justifican su racismo en base que son una raza más avanzada desde el punto evolutivo. El movimiento actual de identidad cristiana cree que los judíos y morenos realmente no son humanos. Hoy en día, el darwinismo y el pensamiento evolutivo inclusivo facilitan a profesionales ordinarios y representados de otra manera dedicarnos a salvar vidas, a justificar su participación en matanza de millones de seres humanos no nacidos, quienes, como los aborígenes de pensamiento darwiniano de antes también, son estimados, aunque no completamente humanos. ¿Cómo llegamos a este punto? Hace 6.000 años, Dios creó un mundo perfecto, elaboró a los primeros humanos, a su imagen y semejanza. Los humanos fueron creados para gobernar bajo Dios, cuidar a toda la creación de Dios. Después del diluvio, Dios reafirmó este plan a Noé y sus 3 hijos. Según la palabra de Dios, toda la gente del mundo actual descendió de los 3 hijos de Noé, los cuales descendieron del primer hombre, Adán. Así que todos compartimos la misma línea de sangre. Todos somos hermanos y hermanas, primos de la misma familia. Todos somos creados por Dios. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Todos somos la imagen de Dios. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Todos somos una familia y de una sangre que ha hecho todo el linaje de los hombres. Todos somos amados por Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico. Mientras la evolución darwiniana a menudo se ha utilizado para justificar racismo y genocidio, la palabra de Dios claramente condena el abuso a otros. Dios dijo a Noé que a sus hijos, pero carne con su vida, que en su sangre no comeréis. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derrame sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios ha hecho al hombre. La palabra condena a la larga lista de abusos. El abuso al no nacido, el abuso a los jóvenes, el abuso a los mayores, los enfermos y los pobres. Incluso los principios derivados de la palabra de Dios condenan a la discriminación que se basa en domar en el idioma, en la cultura, en el sexo y también en la tonalidad de piel.
La palabra de Dios dice que toda la gente después del diluvio descendió de los 3 hijos de Noé. Estos 3 son los hijos de Noé y ellos fue llenada toda la tierra. En Babel, la humanidad rebeló contra Dios y rehusó seguir su palabra. Bien, como pudimos haber entendido en esta parte, mucha gente pensó de que era el eslabón perdido. Recolectaban, mataban a los últimos aborígenes, el cuales pensaban que era el eslabón perdido, para simplemente colección o más bien mostrarlos en museos, los cuales valían millones, mucha cantidad de plata. En sí, mucha gente se reafirma con el racismo, haciéndose ver como la raza más grande, más fuerte. Pero en verdad, entre Dios, entre la mirada de Dios y entre todos somos iguales. No hay ninguno diferente. Siempre seremos el mismo. Gracias. Paso a mi siguiente compañero. Gracias, Sergio. Continuando con la lectura. Bueno, es cierto que pues la lectura termina esta parte. Dice: incluso se enalteció a sí misma como la autoridad final y comenzó un ciclo de abuso que se ha repetido por cada persona de cada generación. Después, los eventos en la Torre de Babel dividieron el acervo genético humano. Diferentes combinaciones de genes en distintos grupos resultaron en la predominación de piel clara en algunas personas y otras con la predominación de piel oscura, y otras personas, otros con tonalidades intermedias. Con nuestro entendimiento actual de la genética, ahora sabemos que estas diferencias biológicas son superficiales e insignificantes. Nuestras diferencias físicas son meramente el resultado de diferentes combinaciones de facciones físicas que Dios puso en el acervo genético humano en el momento de la creación. Debido a las pequeñas diferencias genéticas involucradas, la aparición de distintos grupos de personas fue muy reciente y podría haber sucedido rápidamente en pequeñas poblaciones, apenas después de algunas pocas generaciones después de la Torre de Babel. A medida en que los grupos de personas se extendieron por los diferentes medios ambientes de la Tierra. Sin embargo, la rebelión del hombre en este momento crítico de la historia permanentemente puso estos grupos de personas el uno contra el otro. El odio técnico, contención y el racismo han sido la norma desde entonces. Hombre contra hombre, nación contra nación, el asesinato de los aborígenes australianos, mofa de pigmeos africanos, esclavitud de norteamericanos morenos, matanza de los judíos. La lista continúa. Y la única manera en que los humanos pueden justificar sus actos malvados es abusando la verdad acerca de la historia, ciencia y la palabra de Dios. El abuso contra el prójimo no conoce límites. Hace más de 100 años, algunos aborígenes en Australia utilizaron zapatos de la muerte para sorprender a sus víctimas, usualmente en la madrugada, para asesinarlos. A veces el asesino era oficialmente enviado por la tribu. A veces actuaba por venganza personal. Los zapatos de la muerte. Hechos de plumas de emú no dejaban rastro. La parte superior de los zapatos era hecha de cabellos humanos. A mediados del siglo XIX utilizaron varias distorsiones de la Biblia y la ciencia en un intento de justificar la esclavitud. Algunos negaron la verdad bíblica, que otros son descendientes de Adán y Eva. Otros distorsionaron lo que la Biblia dice para erróneamente argumentar que la piel oscura fue una maldición sobre Caín, el hijo de Noé. Quizá el abuso más infame de evolución para justificar racismo fue el régimen nazi de Adolfo Hitler, que procuró exterminar las llamadas razas inferiores para promover una raza superior. El historiador Arthur Kane describió una cosecha particularmente insidiosa, el huerto de Darwin, con las siguientes palabras en el libro
evolución y ética. Para aplicar las medidas evolutivas y moralidad de las tribus rigurosamente a los asuntos de una gran nación moderna, hay que volver a echar un vistazo a la Alemania de 1942. Vemos a Hitler devotamente convencido que la evolución proporciona el único fundamento real para una política nacional. El Führer alemán, como he constantemente sostenido, es evolucionista. Él ha conscientemente procurado moldear la práctica de Alemania a la teoría de la evolución. El genocidio como política estatal, por ejemplo, en la Unión Soviética, China y Nazi Alemania, ha sido condenada desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El mundo vio los efectos de racismo a través de los anteojos del Holocausto, pero ¿la sabiduría y esfuerzo humano han podido restringirlo? Por supuesto, la palabra racista tiene sus raíces en raza, el concepto que hay distintos grupos raciales por el mundo, Asia, Europa, el Medio Oriente, Sudamérica, etc. Pero, ¿sabías que el concepto de razas humanas no se encuentra en la Biblia? Por eso, la filosofía del racismo es extraña a la escritura y se originó con los hombres. A mediados del siglo XIX en Inglaterra, racismo o superioridad étnica fue muy popular. Además, coincidía con algunos de los más abiertamente ofensivos ataques a la Biblia, mientras hombres como Herbert Spencer, Darwin y Thomas Schuller procuraron convertir el Antiguo Testamento a mitología, obviamente, comenzando con el relato de la creación en Génesis. Desafortunadamente y trágicamente sus opiniones inspiraron a hombres quienes los presidieron convirtiendo el siglo XX al siglo más sangriento de toda la historia humana. Bien, en esta parte puedo rescatar que en realidad podría decir que mientras el hombre pues se crea superior a otros seres humanos, es un ser vacío, es un ser que realmente no tiene humanidad, porque la historia claramente, claro que en este libro está muy corto en realidad, relata cómo es realmente el hombre sin una vida, una creencia en Cristo o en un Dios superior, puesto que se pierde la esencia de por qué realmente somos diferentes a los animales o a otros seres que Dios creó. Y bueno, pues a veces, incluso siendo cristianos, pues nos excusamos muchas veces en la Biblia, pero nunca realmente tomamos acciones para poder ayudar a una persona que puede estar sufriendo no solamente de racismo, sino de muchas otras que hoy en día se ven. Y bueno, pues voy a dejar la parte final para mi compañero Julio, que va a terminar el tema de la lectura. Julio, esta parte es tuya. ¿Qué tal? Mi nombre es Julio Dávila Cerrón. Continuamos con la lectura. Stalin, Hitler y Mao fueron responsables por la muerte de decenas de millones y se puede demostrar que lo hicieron debido a la influencia del naturalismo darwiniano, el cual echó leña al fuego de la superioridad étnica. Según el razonamiento humano, todos los que deciden lo que es correcto en sus propios ojos, cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 21-25. Una vez que las personas abandonaban la autoridad de la palabra de Dios, no hay fundamento para la moralidad y justicia en el mundo. Cuando se rechaza la verdad de Dios, se utiliza el razonamiento humano para justificar toda clase de maldades: racismo, eutanasia, aborto. En lugar de estimar a nuestros hermanos, los discriminamos. En lugar de proteger a nuestros hermanos, los aborrecemos. En lugar de abrazar a nuestros vecinos, los despreciamos. En lugar de proteger a los indefensos, primero vemos por el beneficio propio. Sin alguna autoridad absoluta por el bien y el mal, los humanos en cada generación han creado una multitud de excusas para justificar el abuso. Los humanos modernos no son diferentes. Han abusado la ciencia para justificar toda clase de maldades.
Según la evolución, los humanos no son más especiales. No tenemos creador y no tenemos responsabilidad con nadie. Homínidos evolucionaron a muchas variedades a través de millones de años. La muerte es un paso natural en el ciclo de vida. Solo somos animales y los más aptos sobrevivientes. Incluso Steve Jay Gould, un líder evolucionista, explica cómo personas en el siglo XIX abusaron la ciencia para sostener sus propios prejuicios. Argumentos biológicos para el racismo comunes, pueden haber sido comunes antes del 1859, pero aumentaron grandemente después de la aceptación de la teoría evolutiva. El huerto de Darwin, una raíz penetrante y poderosa de racismo, sigue expandiéndose por nuestra cultura y nuestro mundo. No es solo una parte de nuestro pasado, permanece a través de esta generación. En algunos sitios ha habido progreso. En ciertos campos de nuestra sociedad están rechazando el racismo y hombres y mujeres se están uniendo como hermanos y hermanas. En otras partes del mundo, el odio racial y étnico se sigue desencadenando en proporciones astronómicas. Los noticieros de la tarde cuentan acerca de hombres odiando a hombres debido a una tonalidad de piel o a la forma de su cara. ¿Cuándo terminará? Ciertamente, en la segunda venida de Jesucristo, cuando la verdad y el orden serán restaurados, pero hasta entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir, pensar y responder a nuestros prójimos en este planeta? ¿Hay esperanza alguna? Creo que sí. Mientras seguimos estudiando la historia del racismo, veremos que estas dos soluciones, principios bíblicos y hechos científicos, son herramientas indispensables y poderosas para desarraigar el huerto de Darwin y para sembrar nuevas semillas de verdad en nuestros corazones, en nuestras iglesias y en nuestro mundo. Bien, como comentario a esta parte de la lectura, se comenta aquí pues la raíz en realidad del problema, de que cuando el hombre saca a Dios y cree en cualquier otra cosa, menos en Él y en sus principios, pues nos desviamos, ¿no? Como sociedad, como personas. Justamente los líderes que más desgracia han hecho al mundo han sido gente que no cree en Dios y por contraposición creen en el evolucionismo, que contrario a lo que dice la Biblia de que todos somos iguales, pues hace distinción tanto de raza como de color de piel o otros orígenes étnicos, etc. Es decir, para el evolucionismo hay personas superiores y personas inferiores. Contrario a lo que dice la Biblia y lo que enseña Dios de que todos somos iguales porque todos hemos sido a su imagen y semejanza. Al fin de cuentas, y como conclusión está en nuestra decisión creer en lo que queremos, ¿no? Solo hay dos opciones. En esas alturas de la vida, en estos tiempos, o la evolución que se enseña en la mayoría de colegios y universidades del mundo, o como cree la minoría, ¿no? Que se aferra a los principios bíblicos y por ende somos llamados retrógradas, arcaicos, etcétera, ¿no? Sin embargo, todo lo que vivimos en cuanto al trato entre personas es producto de lo que esta teoría ha inculcado, ¿no?, en las personas y en la educación, porque tanto en los colegios desde muy pequeños se nos enseña la evolución y allí hay lo que es el bullying, porque se saca del foco los principios bíblicos de que todos somos iguales y pues la ley del más fuerte, ¿no? El que pisotea al otro es el que triunfa. Espero que la lectura haya sido enriquecedora para todos. Muchas gracias. Gracias, Julio, también a cada uno de los que hemos podido leer. Ahora vamos a hacer un comentario corto de toda la lectura, porque hemos estado haciendo comentarios de cada parte que nos ha tocado. Voy a empezar con John. John, ¿qué ideas, algo así breve y corto, de toda la lectura que se ha dado, o qué ideas tú, pues, tienes en relación a cómo tú puedes percibir esta lectura? Solamente en menos de 2 minutos. Y cada uno vamos a encender nuestras cámaras, por favor. Ok, un momento.
Disculpe. Y ahora sí. Ok, vamos a ver. Bueno, toda la lectura se centra en la evolución, ¿no? Y nos habla desde un punto de vista que, bueno, yo lógicamente pienso que está en lo cierto. Mencionó ahí que la evolución es nada más lo que ha hecho es dividirnos y crear prejuicios entre nosotros, contrario a lo que dice la palabra de Dios. Dice que, bueno, todos somos iguales ante los ojos de Dios y, y que no hay distinción alguna entre nosotros. Bueno, si morimos solo quedarán nuestros huesos. Si un hombre negro muere, quedan sus huesos. Si un hombre blanco muere, quedan sus huesos igual. No hay distinción. Y recientemente, aunque se haya descubierto por qué por qué el de la raza, los cambios de apariencia, de color, en todos los seres humanos del planeta, aún así hay gente que es necia y sigue discriminando, ¿no? A las personas, en este caso, de tono de piel oscura. Y la verdad no, ese tipo de personas me da un poco de cólera, por así decirlo. Bueno, eso sería toda mi opinión. Gracias, John. Bien, ¿qué es lo que piensas tú, Sergio? Bueno, de todo lo que hemos leído del libro, más pienso de que en sí Darwin intentó hacer un buen propósito hacia la ciencia, hacia la vida, hacia el ser humano más bien. Intentó brindarles un lugar donde puedan ver científicamente hablando de dónde salieron. Sin embargo, lo que pasó, más bien como la gente es un poco ignorante, lo interpretaron muy mal, porque empezaron a pensar, está bien, entonces hay algunos que evolucionaron como dijo mi compañero Andrés, evolucionaron del mono, o sea, evolucionaron de este mono, así que tú sirves para esto, yo soy más inteligente que tú. Y mucha gente empezó a generar el racismo, empezar a odiarse solamente por el color de piel, por su género, odiarse por simplemente, ¿cómo se dice? Por simplemente tener una religión, lo cual está mal vista de parte de los ojos de Dios, porque Dios dijo que somos somos descendientes de los hijos de Noé. Y que por sí los hijos de Noé y como Noé fueron descendientes de Adán y Eva. Así que todos somos la misma familia, todos somos iguales. No hay por qué estar peleándonos por una guerra social y racial. Gracias. Gracias, Sergio. Andrés o Julio. Sí, en parte del libro, bueno, me gustó más comentario y opinión del compañero Sergio, en parte la perspectiva de que Darwin quiere darnos una salida o una explicación acerca de nuestro origen, ¿no? Y me agrada bastante, pero la perspectiva en cuanto a la absorción de ese conocimiento lo tornaron un poco negativo y eso empezó a separarnos. Pero creo que ahora visto desde el punto de vista bíblico, en realidad toda la enseñanza es que podamos conocer el amor de Dios y su sacrificio, y eso que nos una como una sola familia a nivel total. Por eso, en opinión propia, me agrada desde el punto de vista de que buscó la manera de dar a entender el origen de las personas, o sea, de nosotros. Pero también la mala interpretación o nuestras perspectivas los cambiaron a algo negativo. Gracias. Gracias, Andrés. Julio. Acerca de todo el libro, es cierto lo que dicen mis demás compañeros, ¿no? Darwin, al fin de cuentas, es muy respetado, inclusive
por sus aportes, ¿no?, en el libro que escribió El origen de las especies. Es muy respetado en el mundo científico. Solo que, evidentemente, por las ideas que él tenía, inclusive él antes de morir, ¿no?, ni siquiera terminó por aceptar que todo lo que había escrito era cierto, porque al fin de cuentas hasta el día de hoy sigue siendo una teoría, ¿no?, la teoría de la evolución, que al igual que la creacionista, también es una teoría. Y si queremos ir más allá, inclusive a los escritos bíblicos, Adán tampoco vio crear nada a Dios, ¿no? Ni siquiera Eva, porque justamente él estaba durmiendo. Él solamente tenía como evidencia la palabra de Dios, que Dios le decía que yo soy el creador de todo esto. Entonces hay un lugar en la discusión que es la fe, pues, ¿no? Y justamente hay fe en ambos lados, tanto la parte de la evolución, pues hay que tener fe para creer que todo lo que vemos, o todo lo que hay en el mundo, en el universo, ha sido producto del azar. Hay que tener mucha fe para creer en eso, ¿no? Y también hay que tener fe para creer que hay un Dios que no lo podemos ver y que en un libro que ha sido escrito hace muchos años nos da pistas de cómo es que se origina el mundo. También hay que tener fe. Al fin de cuentas, la decisión está en uno, ¿no? Particularmente creo que la teoría de la creación es la más concisa porque tiene menos vacíos que la otra parte, ¿no?, que es la teoría de la evolución, porque al menos la Biblia nos da las pistas de cómo es que el universo se ha creado. Sin embargo, tanto como lo menciona el libro, si vemos solamente hace énfasis en una problemática que es el racismo, ¿no?, la discriminación, podemos ver que la teoría de Darwin es la que ha promovido, y lo dice el libro, lo hemos leído, es la que más ha promovido la discriminación justamente por esa diferencia que hace entre las personas, ¿no?, ya que descendemos del mono, la gente de color piel oscura es la que aún no ha evolucionado mucho, y la gente de raza blanca es la que es superior, etcétera, ¿no? Esa es mi conclusión de la teoría. Gracias, Julio, y también gracias a los que, bueno, hemos tenido. Bueno, gracias. Hemos podido en todo caso ver las opiniones, ¿no?, de cada uno de nosotros, lo que realmente hemos podido quizá ver desde nuestra perspectiva. Bueno, en mi caso, a mí me llamó mucho la atención la parte que justamente se ve al inicio, ¿no? Pero más allá quizá de poder quizá ver reflejado en este libro, pues yo tuve la oportunidad de viajar pues y a Panamá, y ustedes saben que los pueblos o los países de Centroamérica, por lo general las personas son de tez oscura. Y bueno, en ese viaje, hasta ese momento, no creí realmente que el racismo pueda ser algo tan marcado hoy, a pesar de que tenemos pues educación, tecnología, información, internet, etcétera. Pero me tocó ver realmente pues de una persona extranjera, ¿no? Una persona que ni siquiera sabía hablar bien nuestro idioma, por así decirlo, pero la forma en cómo trató realmente hace que uno no se sienta bien, ¿no? Ahora, imagínense la persona que recibió ese trato. A mí realmente me llenó de tanta indignación que lo único que hice fue simplemente calmar a la persona que estaba recibiendo ese trato, porque pues ver y no hacer nada, pues es también ser parte del racismo. Y pienso que en esta humanidad en la que nosotros como jóvenes, pues podamos tener en claro, ¿no? Ya sea de que uno pues va más por la idea de la evolución, o sea, más por el tema del creacionismo, independientemente de ello, pues creo personalmente que la vida se hace igualitaria cuando nosotros todos creemos en un mismo Dios y todos venimos de una misma raza, no de diferentes razas. Y hace que realmente, si tú seas flaco, gorda, chata, fea, bonita, bueno, etcétera, con pelo negro o rubio o lo que sea, pues realmente puedas ver la esencia de la persona tal cual es y no la parte externa, ¿no?, que es lo que muchas veces se ha podido marcar en la historia. Y bueno, chicos, gracias en realidad porque hemos podido participar todos acerca de este momento.
y que realmente también nos ayude a nosotros a poder siempre actuar indiferentemente de cualquier situación que nos presente la vida, para que realmente podamos mostrar la esencia de cada uno como seres humanos que somos.